Bienvenidos a otro episodio más de Sobre la Mesa Sin Vergüenza. Estamos muy emocionadas, de verdad, muy emocionadas de tenerles aquí. Emocionadas también. Bienvenida, Sara. Hola, Pau. Estamos muy contentos porque hoy tenemos sobre la mesa un tema que es muy importante. Vamos a hablar de la salud emocional y para eso está con nosotros Amílcar. Ahí ya lo conocen los que nos escuchan y para los que no, Amílcar es psicoterapeuta, tanatólogo humanista, es orientador de familias en crisis. Durante los últimos 12 años ha trabajado interviniendo crisis en sobrevivientes de secuestros y en sus familiares. Bienvenido, Amílcar. Gracias otra vez por tenerme aquí. Qué privilegio de repetir con ustedes y poder contribuir a lo que ustedes hacen hasta allá. Gracias. Súper. Entonces, ya para empezar con el episodio de hoy sobre la salud emocional, bueno, como contexto, muchas veces, primero, a nosotras dentro de la iglesia en la que hemos estado, no recuerdo jamás que nos hayan hablado de la salud emocional. No. Bueno, hemos tenido ahí, como ya los que nos escuchan nos conocen y para los que no, nosotras hemos crecido y nos han educado en un contexto cristiano, evangélico cristiano. Y hablar sobre la salud emocional no se hacía porque ahí en la iglesia todos decían, si no estás feliz es porque no tienes el espíritu. No estás en contacto directo con Dios, no estás orando lo suficiente, no está el espíritu, porque el espíritu te da el gozo y te levanta. Y si no tienes eso, hermana, entonces quiere decir que te falta acercarte al Señor. Estás en pecado. Tienes que doblar rodillas. Entonces, por eso es importante que ahora hablemos de esto que jamás hemos hablado. Amílcar, ¿tú nos puedes explicar qué es la salud emocional? ¿Para qué sirve o cómo funciona? Claro que sí, la salud emocional es algo que en los últimos, yo diría que 20, 30 años ha ido cobrando sentido y fuerza a nivel mundial, porque obviamente lo que ha hecho que esto sea más impactante o el tema sea más impactante es porque cada vez es más evidente el deterioro de la salud emocional y la salud mental. Por eso es que está cobrando auge, pero algo que determinó, como muchos sabemos, el hecho de que ahora estemos hablando de estos temas fue la pandemia, porque hizo que la gente tuviera que convivir mucho tiempo en el mismo lugar y se dieran cuenta precisamente en los núcleos más cercanos como las familias, las parejas, los hijos, a ciertas profesiones se dieron cuenta que pues no estaban tan bien como decían de salud mental y se empezó a insistir y a subrayar que el tema era importante, pero justo esto fue lo primero. Bueno, entonces, ¿qué es salud emocional o qué es salud mental? Y se empezaron a organizar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud fue muy enfática en explicar que no solamente el hecho de que una persona no tenga dolencias físicas o dolencias que tengan que ver con una enfermedad directa, quiere decir que eso es salud. Y a nivel mental y a nivel emocional es exactamente lo mismo. No quiere decir que el hecho de que una persona no esté diagnosticada con un trastorno psicológico o psiquiátrico o que no tenga ningún síntoma de nada, quiere decir que por eso está bien. La salud mental y la salud emocional es un todo. Eso es lo más importante que hay que entender, que no tiene que ver con una sola cosa, sino tiene que ver con muchas. Y a mí me gustaría que específicamente para este episodio, cuando ustedes me compartían este tema y de lo que íbamos a estar hablando, me llamó mucho la atención que ustedes subrayaran la importancia del entorno y del contexto. Y eso es importante saber en esta definición. El entorno social o la relación social que tengamos con el entorno, de nosotros hacia el entorno y del entorno hacia nosotros, es algo que define si estamos bien o si no estamos bien. Y no en un sentido calificativo, sino en un sentido integrativo. Es decir, estamos acoplados con lo que está sucediendo con la sociedad y la sociedad con nosotros. Y les voy a decir por qué esto tiene mucho que ver con esta parte del entender el concepto. Porque justo estamos hablando de un contexto en una congregación cristiana evangélica, en Bolivia específicamente, ¿no? Pero si la vamos haciendo macro, pues tiene que ver con cada una de las congregaciones en diferentes lugares, sea de la fe que tengan, sean cristianos, sean judíos, sean árabes, sean agnósticos, sean testigos de Jehová, sean de todos lados, porque yo tengo fe que estos podcasts llegan a muchos otros oídos que no nada más son los que creen ustedes que pudieran llegar, entonces hay que incluirlos a todos.
Y eso es importante porque entonces tenemos que saber que la pregunta también se extendería a saber si el contexto de una congregación, de un cierto, de una cierta creencia está ad hoc con el mundo. Y eso es lo primero que le saltaría, ¿no? Porque lo primero que te dicen es, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo es horrible y el mundo está mal y entonces el mundo no. Nosotros acá chiquitos, encerraditos, creyendo todos lo mismo, muy juntitos, muy unidos y no tengan nada que ver con el mundo. Pero eso es lo primero entonces que hay que preguntarse porque la definición de salud mental abarca que el entorno también esté en relación con nosotros y nosotros con el entorno. Si nos aislamos de este aspecto, entonces ya no hay tantas condiciones de salud mental. La salud mental tiene que ver con el bienestar en general, con el que una persona pueda decir conscientemente que está bien, que se encuentra bien, y esto abarca aspectos como lo físico, como la relación que tiene con otros y la relación que tiene con el entorno, la relación que tiene también espiritual, no religiosa. Acuérdense que hay dos aspectos diferentes de eso, y también con el entorno en sí, con lo que es ecológico, con todas las conexiones que se tienen. Entonces, es estar bien, es poder evidenciar que se está bien, y así es como mundialmente se conoce lo que es la salud mental. Pero para fines específicos de este episodio, una cosa muy importante es subrayar el entorno, que cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, qué hace el entorno que puede influenciarnos positivamente, y que va a determinar nuestra salud mental, es lo que podría decirles para iniciar. Wow, o sea que si estamos en entornos que por ahí de repente no son saludables, entonces eso también puede impactar en nuestra salud emocional. O sea, es como un todo, son muchas cosas. Así es, y aprovecho para añadir, ahorita que dices esto, si el entorno no está bien, entonces nosotros tenemos menos condiciones de salud mental, sí. Y el entorno no es tan, o sea, hay diferentes entornos. Por ejemplo, tu familia o las personas con las que tú vivas, porque ahora hay muchas personas que por cuestiones laborales, migración, diferentes situaciones, no viven con su familia nuclear, pero han hecho un núcleo familiar con las personas con las que viven. Entonces, ese es su entorno, su primer entorno, su familia, aunque no sea la familia de origen, las personas con las que se van involucrando. Y de ahí empiezan a salir los entornos laborales, los entornos sociales, todos estos tipos de grupos con los que te relacionas, que por supuesto que van a determinar tu salud mental. Y si uno de ellos es la congregación y si uno de ellos es la comunidad religiosa, entonces habría que saber si la comunidad tiene las condiciones que promuevan una salud mental o si son las que lo dañan. Eh, Doy un ejemplo paralelo. En los entornos laborales aquí en México, llegaron a la conclusión, aunque era algo que ya se sabía, ¿no? Pero fue como, ok, vamos a hacerlo público. Se dieron cuenta que los entornos laborales promovían que una persona, que un trabajador o una trabajadora tuviera menos condiciones de salud mental, y que presentaban ciertos síntomas que llevaban a la falta de productividad. Entonces, por fin les cayó el 20 a las empresas y dijeron, tenemos que hacer algo. Y lo que hicieron fue regularlo a través de una ley que aquí se llama la norma 035, en la que la empresa tiene que estar interesada, pero no solo eso, tiene que promover un ambiente en el que la prioridad sea la salud mental de las personas y la salud socioemocional. Eh, es decir, tienen que preocuparse con algo tan sencillo como que no estés trabajando en un lugar a donde no haya ventilación, a donde no haya iluminación natural, donde el lugar donde te sientas o las cosas con las que trabajas pues no estén o rotas o no haya una cosa en tu lugar de trabajo que te vas a tropezar y te vas a caer. Muchos detalles, que esto es la ergonomía, ¿no? Pero les pongo este ejemplo paralelo porque hablando de los entornos, el mundo ya se da cuenta, el mundo sí se da cuenta, el mundo está tratando de regular eso en lo de afuera para que se pueda mejorar la persona. La pregunta sería si las comunidades religiosas o espirituales o las comunidades cristianas están haciendo lo mismo, si están diciendo, a ver, vamos a autoevaluarnos, vamos a saber
si lo que nosotros tenemos acá dentro como entorno promueve o no promueve una salud mental, emocional y espiritual en las personas que vienen a nuestra comunidad. Entonces, solo quiero agregar eso para ir enfatizando la importancia de un entorno en la salud mental. Si un entorno no es saludable en sí, pues te va a costar más trabajo desarrollarte en él, que ese es el asunto, ¿no? La cuestión de un pleno desarrollo, eso también es salud mental y salud emocional. Wow. Aquí, bueno, yo conozco muchas personas, Amílcar, que buscan una congregación, una comunidad para sentirse mejor. Ahí te doy un ejemplo, ¿no? Voy a ir a la iglesia porque en la iglesia le van a decir a mi esposo que no me pegue. Por lo tanto, no me va a pegar, vamos a ir a la iglesia y todo se va a solucionar. Entonces, ahora que hablas de los entornos, me pongo a pensar en eso, ¿no? Muchas personas buscan estas comunidades, estas congregaciones para cuidar su estabilidad emocional, su salud mental, pero ¿qué pasa si en nuestra misma comunidad no se promueve eso? Eso que tú dices me llama mucho la atención y como líderes de comunidades, como líderes en iglesias, yo creo que tenemos que ir pensando en eso. No sé si se hace en las comunidades a las que yo he ido, muy poco hemos hablado de esto. Muy poco. Yo pienso que también muchas veces, bueno, yo estoy tratando de pensar con mi mente de señora cristiana, ¿no? Juzgadora. La señora cristiana juzgadora dentro de mí diría, pero hermana, ninguna iglesia es perfecta, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero eso no tiene que ser ningún obstáculo para que usted se congregue. Por otro lado, también lo que tú decías, que sí, que cuando tú trabajas o vives en un lugar, tiene que haber ventilación, tiene que haber luz. Yo veo, por lo menos en nuestro contexto, que muy pocas veces eso se toma en cuenta, porque cuando veo que van a construir el templo, muchos de los hermanos es como que no importa que haya un tinglado, o sea, que haya un techo y eso es suficiente para alabar al Señor, porque nada más es necesario, ¿no? Y a veces yo pienso que caemos un poco en la exageración también, ¿no? Porque como tú decías, o sea, ¿qué pasa si no hay ventilación? Si de repente está en la parte underground, ¿no? En la parte de abajo, y está todo oscuro, como una cueva, y ahí están los niños aprendiendo, ¿no? Con olor a humedad. Entonces, el frío. ¿Qué le dirías tú a esta señora que acaba de salir? Porque, claro, yo puedo decir, bueno, entonces voy a buscar un lugar saludable, donde una iglesia que yo que sé, que no se peleen, que no haya chisme, que no haya, entonces todos me van a decir eso. Estás buscando un lugar perfecto, hermana, no lo vas a encontrar. Claro, sí, bueno, primero, gracias Sara por plantear esto, pero también Pau, las dos empiezan a complicar esta plática. Qué barbaridad, chicas, ya ven, tan tranquilito que yo venía. No, no es cierto. De eso se trata precisamente, de que ustedes con sus ojos visibilicen el problema que otros no estamos viendo. Y Pau decía, ok, esta mujer que quiere llevar al esposo a una iglesia donde le van a decir que no le pegue, pero ¿qué pasa si la iglesia es violenta en sí? Si la iglesia promueve la violencia de alguna manera muy sutil, como decir algo como usted no diga nada, usted cállese y obedezca a su esposo. Eso tan sutil que hasta respalda bíblicamente va a hacer que la mujer que tenía esperanzas de acercarse a Dios por buscar un cambio diga, ¿para qué vengo? Si aquí mismo me están diciendo, están repitiendo el patrón que yo tengo en casa, en mi entorno, pues ya para qué busco otro. Eso es por un lado. Y eso volvemos a lo que yo les decía también en el otro podcast, siempre cuestionando, no porque lo digamos aquí o lo diga yo o lo digan ustedes, es algo de, ya lo dijeron en el podcast y así es. Es cuestionar esto. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y a la señora, al corazón de señora cristiana, juzgona, pues la entrada es, o sea, justo aprender a quitarse y que es un ejercicio difícil, ¿no? Es quitarse los lentes del juicio, porque no es, fíjate cómo es tan importante también una comunicación adecuada en esto de la salud mental. Estamos hablando de condiciones de un entorno y entonces lo que se le dispara a esa señora que tiende a juzgar es, pero entonces tú estás buscando perfección y esa no existe.
Ujú. A ver, señora Cristiana, con todo el amor del mundo, vamos a ver aquí un arbolito. Esto no es perfección, señor. Vea usted su propio cuerpo cómo funciona. Esto no es perfección, señor. ¿Quién creó eso, señora? ¿Quién lo hizo? Usted dígame. Entonces, si tenemos un creador de todo el universo que tiende, o que, bueno, él no tiende, él lo hizo así, a la perfección, Ujú. y nos invita a que nosotros vayamos buscando ser perfectibles. Y yo haría a un lado eso, porque sí estorba el concepto de buscar la perfección. Yo lo que le invitaría más es que me ayude a construir en esta comunidad mejores condiciones para que mayores personas puedan sentir que si vienen aquí se sienten amados y que esto es un reflejo de lo que están buscando allá afuera. Porque es muy importante lo que tú dices. Mucha gente, ahora ya con todos los eh, acercamientos que hay en las redes sociales, no sabes cuántos comentarios yo veo y leo de gente que solamente va a las congregaciones para juzgarlas, sea la que sea, de cualquier creencia, van con esta mirada de juicio. Y justo van con la idea de, ay, dicen que mucho amor y míralos, y dicen, apenas le comenté precisamente a un mexicano que subió un TikTok donde menciona que estaba en el tráfico y iba él reconoce que iba un poco descuidado y que casi choca con otro vehículo y que la persona del otro vehículo le contestó con muchas groserías, fíjate, no sé qué, hijo de su tal por cual, y cuando lo vio bien lo reconoció y era un reconocidísimo pastor de un estado de aquí de México, y que el domingo lo vio predicar como si nada estuviera pasando después de haberle propinado una serie de groserías y de impropelings al mismo. Entonces, pues yo le decía bienvenido, ¿no? Y eso que no has visto a los que predican de la familia, pero están golpeando a su esposa, que hacen esto, pero que predican de la santidad, pero tienen un amante, etcétera. Entonces, a eso vamos. Hay que seguir visibilizando que no es que se busque la congregación perfecta, pero también tenemos claro que de nada sirve que las personas vayan a un lugar que les va a causar mayor estrés, que les va a causar mayor ansiedad, que salen preocupados porque les están exigiendo a lo mejor que reúnan dinero para algo cuando ese día ellos no tienen para comer. Y entonces eso es lo que hay que cuestionarse. O sea, realmente la acción que estoy tomando es en nombre de Dios, es en nombre del amor al prójimo, o es por satisfacer una idea de vamos a hacerlo así, de esta manera. ¿Me entienden? O sea, hablando del lugar, o sea, y de lo que yo le diría a esta mujer juzgona, creyente, o sea, le dirían, trata de ponerse la mirada de perfección, se trata del saber si estoy bien, si me siento a gusto. Es muy importante esto porque cuando en lugares como las congregaciones algún creyente o alguna creyente se atreve a decir, ya no me siento a gusto, uy, lo que se enciende es una alarma así de, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pecaste? Ya confiesa tu pecado, rebelde, lo que pasa es que te quieres ir porque ya te llamaron la atención. Y entonces dices, ups, ¿para qué lo dije? Ujú. Entonces, no se trata, no es, eso es una completa señal de un lugar que no promueve una salud mental, porque lo que debería detonar es, a ver, cuéntame, me interesa, ¿qué pasó que ya no te sientes a gusto? Y aquí, por eso sigo haciendo esta comparativa del mundo y de una congregación, porque ¿cómo reacciona una empresa cuando un cliente se quiere ir? Dime, ¿qué hicimos mal? Dame retroalimentación. ¿Puedo cambiar? ¿Qué más te ofrezco? ¿Ya no te gustó este plan? Pues mira, te lo puedo cambiar de esta manera. Y obviamente una mente juzgona diría, no, pero es que aquí se trata de que eso es el mundo, aquí adentro se trata de Dios y de que la gente obedezca lo que Dios dice. Sí, pero no, no a ciegas, no así de, sí, sí, obedezco, obedezco, obedezco. No, se trata de que si alguien ya no quiere continuar, te interese por amor genuino, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué fue la experiencia desagradable que tú viviste que este momento te está diciendo que ya lo que quieres es irte a otro lugar?
o ni siquiera buscar otro lugar, ya solamente estar fuera. Entonces, eso es lo que contestaría y eso es lo que también plantearía con respecto a este ejemplo que ponía Pau, ¿no? Evidenciar, ver qué sí necesitamos hacer para, si es que queremos cambiar. Y también agregar un poquito a esta respuesta de esta señora juzgona, algo que me parece que es un desafío. Yo sé que por eso lo estoy agregando al final, porque sé que no es algo que sea sencillo, pero creo que un desafío que se tiene actualmente es que no podemos pensar que estamos en los tiempos bíblicos. ¿Me entienden? O sea, no estamos allá y entonces. Fíjense toda la evolución que ha tenido la fe y que ha tenido la congregación como un grupo comunitario y que ha tenido que pasar y que ha tenido que suceder y cómo ha sido juzgada y cuál sería el reto del día de hoy. Hay algunos que se van por el otro lado, llegas a instalaciones que son de primer mundo, que se abren con tecnología, los baños casi hablan, pero lo que no han cambiado es lo que se dice al frente de ese lugar. Entonces, lo que se está preocupando es que justamente la gente solamente esté físicamente a gusto. Van porque es la iglesia que tiene la calefacción o el aire acondicionado, el mejor sonido, los mejores cantantes, se visten bien bonito, venden una marca, porque literal es así. Pero no hay ningún cambio interior, no hay ningún cambio, y eso tampoco es salud mental, eso tampoco es desarrollo personal, es vender una idea de estar bien que en realidad no es. Pero ahí mientras hablabas, la Paula y yo nos mirábamos y nuestras caras de heridas abiertas Sí, han salido. Acabamos de recordar un ejemplo preciso de lo que justo estás diciendo, que lo tenemos bien identificado. Hace algunos años nosotros íbamos a una iglesia, ella y yo, y habían muchos problemas en la iglesia. Se peleaban mucho. Por todo, por todo literal. Ajá, entonces las reuniones eran como una discusión de que quién es usted, que yo me congrego, yo soy cristiano hace 40 años, yo soy hace 50, yo soy hace 10, usted fuera de aquí, no sé, o sea, te estoy dando ejemplos así, pero realmente eran reuniones eran muy feas. Yo estuve estudiando comunicación social en la universidad pública y ahí en comunicación social se conoce como algo donde hay mucha formación política. Entonces las asambleas estudiantiles son fuertes, ¿no? Hay muchas discusiones, pero yo me he empezado a dar cuenta de que las discusiones dentro de las reuniones de iglesia eran más fuertes que las asambleas de mi universidad pública. Entonces era un ambiente súper difícil. Ahí ya, como tú dices, ya no tomas en cuenta si las bancas tenían cojines o no tenían, o sea, eso era lo de menos. Si, qué tipo de luces habían, no importaba, porque realmente lo que creo que para mí era lo más enfermizo eran todas las discusiones que habían constantemente y yo veía como búsquedas de poder, ¿no? Por ser el primer diácono, o sea, no había esta actitud de servicio, era feo. Era terrible. Con decirte que muchas reuniones de iglesia hemos salido llorando. Con gritos. Y la reunión siguiente era tan difícil saludarle a ese hermano, era tan difícil mirarlo, darle la mano, decirle que Dios le bendiga. Claro. Horrible. Y era como, volver a la iglesia era como también lo que tú dices, ¿no? Que no vas a la iglesia como que, oh sí, hoy voy a alabar a Dios y voy a aprender cosas nuevas. Era como que, ay Dios, ¿cómo voy a afrontar esto? Era como una carga. Otro domingo más. Otro ¿no? domingo más. Termine. Sí, entonces... Exacto. Fíjense que, perdón que te interrumpa, pero lo que están contando me hace, antes de que se me olvide la idea, lo que están contando me remite mucho a preguntarles si en ese momento que ustedes estaban pasando por eso, no sentían que esas situaciones les parecían muy familiares. Era como, esto yo ya lo viví, pero en otro entorno. Seguramente, a lo mejor en un entorno familiar, a donde cuando tú veías la discusión, tú decías, claro, esto se parece a lo que yo a lo mejor no quiero que suceda en mi familia y lo estoy encontrando en donde menos esperaba que sucediera. Sí, sí, sí. Y aquí, perdón, y aquí sigue otra pregunta. ¿Qué les hizo que se quedaran? Nos quedamos por un tiempecito.
No hemos aguantado mucho. No fue No por hemos mucho tiempo. aguantado mucho. Yo me acuerdo que me quedé porque era líder en algunos ministerios y porque tenía siempre la esperanza, porque éramos muy amigos con los jóvenes de ahí, entonces, y también muchos de los miembros de nuestro colectivo o sea, han salido de ahí también, y por muchos años, Sara y yo somos amigas desde que somos niñas, entonces básicamente lo más difícil era tener que pensar en irse, porque ahí estaba tu familia, o sea, era todo lo que tú conocías. Y hemos hecho tantas cosas juntos que era difícil pensar en que, bueno, yo me voy, ¿no? Entonces era literalmente como dejar a tu familia, y eso es algo que me he topado con muchas personas que no son creyentes, que como que no entienden lo difícil que es dejar un entorno que es como tu familia. Y es que hemos pasado muchos años ahí. La temporada en la que ha pasado todo eso, yo era maestra de niños. Y yo me he quedado todo lo que he podido aguantar por los niños. Sí. Y ahí, como dice la Pau, éramos tan unidos, pero tan unidos, que era difícil vernos separados. Y esa temporada todos estábamos peleados con todos. Porque nuestros papás también, ¿no? O sea, habían familias, o sea, tratábamos de no discutir, pero había en otras familias, digamos, los papás de nuestros amigos que de repente habían gritado y ofendido a nuestras familias. Entonces, era como difícil como ser amigos. Sí. Ajá. Y bueno, ha sido un quedarnos sin nada de la noche a la mañana, sí. ¿no? Sin amigos, sin congregación, sin hermanos. familia. Terriblemente traumante, diría yo. Ajá. Y yo me acuerdo que yo decidí salir cuando dije, ¿sabes qué? Este lugar, o sea, esta iglesia, este entorno, si quieres, no está sacando lo mejor de mí. O sea, yo cada vez que voy, ay, no los quiero ver. Es que tal hermano es así, que tal le dijo tal a cual, y entonces así sacaba lo peor de mí, ¿no? Los peores sentimientos, las peores emociones, era como rabia, enojo, era tristeza también, porque eran heridas. O sea, ¿cómo es posible que después de tantos años de llamarnos hermanos, hermanas, de repente nos estemos hiriendo así como los del mundo, ¿no? Y entonces me acuerdo que le hablé con mi papá y le dije, yo ya no, o sea, me voy a ir, voy a buscar otro lugar porque siento que no saca lo mejor de mí y siento que no estoy creciendo espiritualmente tampoco en este lugar. O sea, que el hecho de que esté toda la situación así tan mal no me permite seguir buscando a Dios, o sea, no me dan ganas tampoco. Entonces... Esa es la parte más dura, que lo que provoca esto, aparte de tanta falta de salud mental, lo que provoca también es que te acabes desilusionando de que no te tendrías que desilusionar, porque tú dices, ¿cómo? ¿No? Vienen estas preguntas de, a ver, entonces explíquenme, porque si este es el plan de Dios, si esto es lo que Dios quiere, y se supone que entonces esto es una familia de Dios, o sea, así es. ¿Y qué pasa? Que entonces empiezas a cuestionarlo directamente a él. No, entonces tú eres el que estás mal, porque tu modelo no funciona, porque lo que tú dices así no es, pero hablas desde la herida. Hablas desde el saber, desde la desilusión de saber que llegaste a un lugar que no está generando una sanidad contigo, sino que está haciéndote en la herida así, o sea, te está provocando más dolor en la misma herida. Porque esa temporada, para mi espiritualidad, ha sido un golpe muy duro. Yo decía, yo no puedo amar a este hermano, no puedo. No puedo, yo no sé cómo Dios puede amar. Y me ha costado mucho entender que, bueno, Dios me ama, y a este hermano que a mí no me cae tan bien. Y buscar el perdón y la sanación. Sí, pero a pesar de que ahora entiendo que Dios le ama, y está bien, me cuesta mucho. Y solo pensar en volver a ir a esa iglesia, aunque ya no estén las mismas personas, aunque el contexto sea diferente, a mí me causa pánico. Sí. Claro, porque son heridas, ¿no? Y han pasado ya más de 10 años desde esta situación, y todavía hay situaciones que seguimos hablando con los miembros del colectivo y cómo todos han atravesado por ese trauma, ¿no? Ese dolor, y muchos ya han tomado caminos diferentes igual, pero sin embargo, cuando tú dijiste eso de que tiene mucho que ver con el entorno, pues acabo de conectar con esa historia que tenemos la Sarita y yo, y tienes toda la razón. O sea, en ese momento no era importante el sonido, ni la luz, ni nada por el estilo, era
toda la situación, todas las discusiones, era insoportable. Sí, Ajá. y bueno, la razón del podcast creo que Puede ser. es por ahí. Ha generado eso, ¿no? Sí. Sí, y bueno, o sea, entonces, ¿cómo podemos, bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con cómo podemos cuidar nuestra salud emocional? Me imagino que aparte de verificar o ver los entornos en los que estamos, ¿cómo más podemos cuidarla? Bueno, menciono tanto el entorno porque es algo que en la actualidad, por ejemplo, hay un enfoque de psicología familiar o de psicoterapia sistémica en donde se dieron cuenta de un experimento. A las personas que tenían a veces brotes psicóticos, que tenían que llevarlos a un hospital de salud mental, les daban todo el tratamiento que necesitaban y pasaba un tiempo a donde se recuperaban. Y cuando ellos regresaban a su casa a vivir lo mismo que vivían todos los días, volvía a suceder lo mismo y esta vez peor. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras de esas instituciones empezaron a hacer la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando aquí? La persona sí tiene ganas de cambiar, sí quiere hacer algo por la persona, sí hace todo lo que necesita para ser ayudado, pero regresa al mismo punto y el lugar a donde regresa parece que es el que no ha cambiado y hace que se vuelva a deteriorar toda la persona. Entonces, por eso estamos hablando tan insistentemente, porque puede ser que alguien que nos esté escuchando, y pasa también, lo he dicho en otras ocasiones, pasa que ves alguna receta, de esas recetas que odio para la salud mental, por eso yo no les voy a dar una receta. Uh-huh. Para la salud mental, 1, 2, 3, 4, ok, haces 1, 2, 3, 4 y te va a funcionar a lo mejor por un mes, por un ratito, pero si tu entorno no está cambiando para nada, de nada sirve que tú hagas todos los pasos que tengan que ver con una mejor salud mental, porque tú no puedes cambiar ciertas cosas. Uh-huh. Tú no puedes, por ejemplo, si vives en un entorno de un padre o una madre abusiva o abusivo, desde su mismo, o sea, abusa de su propio cuerpo porque consume sustancias o es adicto a alguna sustancia, entonces eso no lo puedes cambiar. Entonces, ¿cómo poderte decir que podrías estar mejor tú solito por tu cuenta? No, es en relación. Todo tiene que ver con la relación. Entonces, es cierto, ahorita vamos a hablar de qué sí puedes hacer tú, pero por eso primero quería poner esta idea de que si el entorno no está proponiendo que tú estés en la misma sintonía, y ahorita me van a dar la razón, no va a funcionar bien. En mi experiencia, yo empecé a escuchar a algunas personas con autoridad religiosa y con puntos de vista fuertes, a donde incluso me recomendaban libros y me decían que las emociones no eran algo a lo que le debías de poner atención, que como creyente eso era lo último que importaba, que tú lo que tenías que hacer era ser obediente, aprenderte versículos de memoria, decirlos de memoria y comportarte así. Pero que no le tenías que hacer caso a tus emociones, que lo que tenías que hacer era hacer mucha oración para que tus emociones se las entregaras a Dios y Dios pues yo entendía cómo era como si las encapsulara y ahí las tuviera un ratito, mientras tú adquirías como la madurez necesaria para poder regular tú mismo tus emociones. Este tipo de ideas son las que tradicionalmente se permean en congregaciones, en lugares religiosos de todos tipos de religiones, a donde se promueve que tú no le hagas caso a tus emociones. Hay otras que sí lo hacen y que lo hacen en el polo contrario, ¿no? Por ejemplo, que sí, todas tus emociones las uses, pero que las uses para Dios y que si lloras, llores con mucha fusividad y que si rías, rías a carcajadas, pero que lo hagas para Dios y que si te enojas, bueno, el enojo no, pero que si te pones, también te pongas triste para Dios, etcétera. Entonces, fíjate cómo hay dos polos desde los puntos de vista congregacionales, ¿no? O no le hagas caso a la emoción y encapsúlala, o desordenadamente exprésala, total, pues Dios te la dio y para eso te la dio, para que la expreses con desorden. Y bueno, la salud mental se caracteriza justo por la búsqueda de los equilibrios. Entonces, ninguna de estas dos ideas es salud mental. La salud mental se caracteriza por buscar este equilibrio
y pensemos en equilibrio, no o en una perfección. Si yo ahorita a ustedes dos les pido que se paren de donde están sentadas y que se pongan en equilibrio en una pierna, lo que va a empezar a suceder es que todas sus articulaciones van a empezar a moverse de una manera como si estuvieran temblando, hasta que todo su cuerpo se esté moviendo al unísono de la misma manera. No se va a quedar así, se va a seguir moviendo, pero todo en armonía hasta que encuentre el equilibrio. Yo ya no lo voy a percibir, yo ya no voy a percibir que te estás moviendo así, que casi te caes, pero tu cuerpo se va a seguir moviendo todo el tiempo porque se está ajustando, está haciendo microajustes para que tú estés en el equilibrio. Eso es la salud mental, todo el tiempo y constantemente estar haciendo ajustes que te lleven a una vida de bienestar. Entonces, el no hablar de las emociones o el exagerarlas y darles rienda suelta, ninguna de las dos cosas promueve el equilibrio. Al contrario, ¿qué tendría que pasar a nivel de una congregación, a nivel de la espiritualidad que ustedes están promoviendo? Pues es que preguntes qué son las emociones, para qué me sirven, si hay un contexto espiritual de las emociones, cómo se desarrollan, qué ejemplos tenemos, todas esas cosas, pero se tienen que estudiar. ¿Alguna vez ustedes han estado en un estudio bíblico de emociones? ¿Les han dado algún seminario de las emociones? No. He estado en un estudio bíblico del Apocalipsis. Pero de las emociones nunca. No. Como te decía, es algo que nunca, no se habla. No. A veces a lo mejor te mencionan el amor, ¿no? Y están estos talleres de los 5 lenguajes del amor y muy bonito el amor. El amor es una parte también de una emoción. Entonces, ¿por qué no hablar también de las otras que lo acompañan? De todo este proceso que lo acompaña. Entonces, ¿cómo se promueve? Pues de entrada, preparándote, capacitándote, entendiendo qué es una emoción, por qué se diferencia. Por ejemplo, si yo ahorita a ustedes les pregunto, ¿qué es para ustedes una emoción y qué es un sentimiento? ¿Saben ustedes si son iguales o si es lo mismo? Hay una emoción es algo que es provocado por un estímulo. Por ejemplo, una sorpresa que me traiga flores. Ahí me provoca felicidad y sorpresa, son emociones. Creo que un sentimiento es algo que vas como cultivando, ¿no? Como aquí se habla mucho del sentimiento de culpa. No he dejado a mi hijo toda la tarde solo, me siento culpable. Es una sensación que va como que alimentándose de emociones. Entonces, pero es que me hablaste ahí de dos cosas distintas. Por ejemplo, la culpabilidad, ¿cómo? La culpabilidad entonces es una emoción o es un sentimiento. Desde el punto de vista que yo tengo es un sentimiento. Pero ahí podría estar adivinando. Necesitamos. ¿Es una emoción? ¿Es una emoción? Pregunto, la alegría tú la estás poniendo como emoción. Sí, Porque me hablaste de la culpabilidad y de la alegría. Sí. Ok, voy a quedarme con la culpabilidad ahorita para que me expliques. Te quisiera preguntar entonces si si la culpabilidad es un sentimiento, ¿cuál sería esa emoción que está debajo de la emoción, del sentimiento de culpabilidad? Yo le pondría tristeza. Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un ejemplo, no necesariamente puede ser que así sea siempre. Atrás de la culpabilidad hay tristeza, no necesariamente. Pero lo que quiero que vean es que la emoción y el sentimiento son dos cosas distintas. La emoción es algo más básico y los sentimientos siempre van a ser elaborados por todo nuestro sistema de creencias y por todo el entorno precisamente, ¿sí? Para que alguien pueda llegar a decir que tiene o que experimenta culpabilidad, tiene primero que haber un sentimiento de por medio. Y para que exista ese sentimiento, como decías, va a haber algo del entorno que lo promueva, pero también va a provocar sensaciones. Es decir, es todo un sistema de comunicación. ¿Sí? Lo que suceda en el entorno, mi cuerpo lo va a percibir por medio de todo el sistema nervioso, que es mi piel, que es la primera que va a recibir, por ejemplo, esta información, igual que mis oídos, igual que mis ojos. Es decir, todo un sistema de recepción de información que hace que entonces yo registre una sensación y a partir de la sensación yo diga,
tengo alegría, tristeza, enojo, miedo, bla, bla, bla. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, si yo contacto con la alegría, puedo entonces a lo mejor que diga yo, que elabore yo de acuerdo a mi sistema de creencias y diga, es que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Entienden? Entonces, ven cómo se va construyendo de algo sencillo hasta que se complica hasta los sentimientos. Y son gamas increíbles de, así como con los colores, los sentimientos y las emociones tienen, bueno, las emociones son básicas, pero los sentimientos tienen una gama muy amplia. Está desde, por ejemplo, el enojo tiene un malestar leve hasta que estás, que echas fuego por la boca, ¿no? Toda esa gama de, para que llegaras hasta acá tuvo que pasar la emoción y el sentimiento para que se convirtiera en eso. Entonces, de estas cosas no se habla en las congregaciones, no se habla en un entorno saludable. Entonces, desde ahí empezamos a evaluar. Sin querer estamos evaluando, porque ya estamos diciendo, ok, si de esto no se habla en las congregaciones, entonces las congregaciones no están promoviendo una salud mental ni una salud emocional. Son respuestas básicas que no son empáticas. A veces le dices a la persona que está llorando desbordadamente que no llore porque te molesta a ti que llores, que lloren, o porque el que llore la persona te va a provocar que también estés llorando tú, entonces tú no quieres llorar, por eso lo que haces es contenerla, pero no le preguntas en sí y probablemente ni te interese por qué esté llorando. Lo que quieres es que esa emoción se vaya. Hay congregaciones a donde no se promueven este tipo por ejemplo, dicen, es que nosotros no somos una congregación emocionalista, porque eso se puso muy de moda en el contexto espiritual. No somos emocionalistas. Ok, entonces a mí que me pasen la receta y que me digan cómo le hacen. Ahora, esa receta de entrada yo no la aplicaría porque, ¿qué pasa? El negar las emociones y los sentimientos lo que provoca a nivel psicológico son neurosis. Promueven la neurosis, promueven esta represión emocional de que todo lo que tú sientas está mal y el conflicto es para ti mismo o para ti mismo. Por eso tenemos tanta violencia también. En los hombres es por eso que existe también tanta violencia, porque crean la imagen de que un varón debe ser reprimido de sus emociones. No te puedes reír demasiado porque puedes llegar a parecerte a una mujer, entonces vas a ser homosexual. No puedes llorar demasiado porque te vas a parecer a una mujer y puedes ser homosexual. No te enojes porque no te enojes tanto y si te enojas, enójate como hombre, da golpes, pelea, grita, discute, pero enojarte no tanto porque acuérdate que vas a parecer señora del mercado, entonces también vas a parecer una mujer y también vas a parecer homosexual. ¿Entienden? Van dándose cuenta cómo se construye esto en entornos y son tan dañinos cuando no le permites a un niño, a una niña expresarse emocionalmente. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Tú decías, ¿cómo cuido eso? Pues primero preguntarte, a ver, ¿sé lo que es una emoción, un sentimiento? No sé ni cómo, no sé ni por qué siento lo que siento, pues mucho menos voy a saber cómo es que lo tengo que expresar. ¿Han ustedes sorprendido cuando hay momentos en los que saben que está pasando algo con ustedes, pero no saben qué palabra ponerle? Sí. Es muy normal, es natural, pero precisamente por eso nos tendría que interesar tanto, porque los perjudicados somos nosotros directamente. Entonces, hay que educarnos y hay que buscar que se hable de esto, que se promueva esto de, oye, ¿cuándo das un taller de emociones? Oye, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿quién era la que es maestra de niños? Era yo. Por ejemplo, ¿no? A nivel, eso es importantísimo, ¿no? A nivel pequeños, cómo se les está educando para entender que pueden expresar sus emociones y sus sentimientos y que también tienen un contexto espiritual, ¿no? A mí que me expliquen los que dicen que no hay que ser emocionalistas, entonces, por ejemplo, en la figura central del cristianismo, ¿no?
¿Por qué entonces Jesús se enojó de tal manera que corrió a los mercaderes del templo? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús se conmovió? ¿Por qué Jesús? Creo que habla poco de la alegría, pero en los contextos en los que están escritas ciertas cosas, por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén de él mismo es una connotación sumamente de alegría, por un lado, aunque él sabía perfecto, eran contextos de ese tipo. Dígame, perdón. Aunque él sabía. Sí, él sabía, Jesús sabía en la entrada triunfal a Jerusalén cuál iba a ser su final, ¿me entienden? Pero aún así, el contexto de esa entrada es de mucha alegría. Entonces, si hay referencias directas de la figura central del cristianismo a las emociones, ¿por qué? Entonces hay un sistema que dice que no hay que hablar de ellas. Entonces habría que cortar esos capítulos, habría que arrancar esas páginas de ahí, porque el libro sí los está promoviendo, sí está diciendo que él sí las vivió. ¿Se han preguntado, por ejemplo, alguna vez cómo vivió su enojo Jesús? ¿Cómo vivió? Porque eso fue un enojo, imagínate. A mí me emociona eso, así como de capítulo de serie, ¿no? A ver, que a mí me pongan una serie donde yo pueda ver qué estaba pasando ahí, qué fue, qué le detonó, que me imagino que no llegó así a botar todos los mercaderes, sino que hubo algo que empezó a observar, se empezó a dar cuenta, algún comentario que escuchó, alguna blasfemia por ahí que dijo, no, ya estuvo, y entonces sí se puso bien enojado. Entonces, eso es lo que nos tendría que llamar la atención, que sí hay cosas, la Biblia está llena de cuestiones emocionales. Entonces, ¿por qué no tendríamos que hablar de ellas? Eso es lo primero que hay que hacer para buscar una salud mental. Hay que entender qué son, para qué son y experimentarlas. Y buscar contextos a donde sea bueno poder hablar de eso. Una de las cosas también que a veces se reprime mucho en los duelos con personas creyentes cristianas es que no tienes que llorar cuando un familiar se te muere porque tú tienes la esperanza de que lo vas a volver a ver. Claro. Entonces tienes que estar feliz. Y dices, qué incongruencia, qué incongruencia. No tienes que estar feliz. ¿Qué dice la Biblia de cuando Lázaro murió y cuando otros personajes cercanos a Jesús murieron? Él también tuvo dolor y tuvo compasión. En ningún momento vas a ver que él dijera, no, a ver muchachos, cálmense, todos dejen de llorar y vamos a cantar una alabanza porque tenemos que estar contentos. Jamás. Lo importante creo que es que hablemos, que empecemos a hablar de esto, que empecemos a tratar estos temas, pero que también experimentemos, ¿no? Porque muchas iglesias siempre he visto esto, ¿no? Que, como tú dices, de que no, hermanos, no podemos estar porque el Espíritu vive en nosotros, tenemos que estar gozosos, amén, hermanos, y todo, sí. Entonces, y es así. Hay que también aceptar que nosotros somos humanos, que Dios nos hizo y Dios también hizo las emociones. O sea, no es que las sacamos del pecado, ¿no? Incluso las emociones que nos parecen malas. Entonces, es terrible. ¿Cuál sería una de esas, por ejemplo? En mi contexto, una sería el enojo. O la frustración. La tristeza también. Ajá, que te dicen, no, es triste, ¿no? Sí, como cuando has preguntado quién era maestra de niños, en mi cabeza han pasado todas las lecciones que les he dado a los niños en la escuela dominical los domingos y en ninguna hemos hablado de emociones. Hemos hablado de Sansón y Dalila, hemos hablado de David y Goliat, de Jonás y la ballena, hemos hablado de muchas cosas menos de emociones. Yo tengo un niño pequeño y bueno, yo intento como que enseñarle que sus emociones están bien, que llorar está bien, que enojarse está bien, y cuando él reniega y empieza a tirar las cosas, le digo, está bien enojarse, pero no está bien lastimar, ¿no? Y ahí cuando está llorando en la calle, por ejemplo, y hace berrinches en la calle, ¿no? Porque eso es muy común de niños chicos, y a mí una señora le dice, no llores, no se llora, porque primero eres niño, y los niños buenos no lloran, y los niños buenos no gritan, y los niños buenos no patean, y yo me enojo y las miro así feo, porque yo estoy intentando gestionar mis propias emociones, conocerme a mí y mostrarle a mi hijo que eso está bien, pero
¿Cuánto hay que trabajar en nuestros entornos? Eso es excelente. Justo no te interrumpí porque quise que me acabaras de contar esto, porque esto es maravilloso. Los maestros de las emociones son los niños. Obsérvalos, pregúntales, diles, ¿por qué? Porque ellos todavía no tienen todo este bagaje de lo que se debe y no se debe hacer. Ellos espontáneamente van mostrando ciertas cosas y van haciendo algo que nosotros los humanos hemos perdido y que ahora la psicología está queriendo mucho que regresemos a eso, que es la autorregulación. La autorregulación emocional es, por ejemplo, tú sabes cuando tu hijo está llorando por algo que le pasó y cuando ese llanto ya pasó del llanto a convertirse en un berrinche. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones y los sentimientos son breves. Bueno, las emociones son más breves y los sentimientos tienden a un poco a tener más tiempo, pero no son eternas. Es decir, no vas a estar llorando 30 años por la misma situación, porque entonces eso ya no es algo genuino, ya se fueron metiendo ahí otras cosas. Entonces, ¿a qué voy? Pues a que hay que observar mucho cómo los niños expresan sus emociones y preguntarles. Es cierto, no se habla a lo mejor pues más que de Sansón y Dalila y de Goliat y de al que se lo comió la ballena, a Jonás, pero todos estos tenían emociones y seguramente estaban pasando por cuestiones con reacciones emocionales cuando esas historias estaban pasando. Entonces ahí hay una gran oportunidad de poder hablar de emociones con ellos. Oye, ¿cómo estuvieras tú si a ti te fuera a comer una ballena, ¿no? ¿Y qué crees que pasó con él y qué sentía y todo para que sepan que sí es natural? Ahora, tú comentabas también un ejemplo importante que ahora les dicen a los niños, está como de moda decirles que todo está bien. No, está bien enojarte, está bien llorar, sí, pero no se queden ahí. O sea, no se queden en decirle, pues sí está bien llorar y ahí llora todo lo que quieras. Es quedarte, es acompañar al niño a decir, ok, primero, ¿qué estoy observando? ¿Estás llorando? Ok, te voy a decir, ok, veo que ya estás llorando. Si quieres contarme qué pasó o qué es lo que está pasando ahorita en tu cabeza, puedes contármelo cuando te tranquilices. ¿Qué va a pasar? Que estás siendo efectivo con la autorregulación, porque eso es una cosa cerebral, eso es una cosa fisiológica, que a través de la respiración, de los latidos del corazón, de la temperatura, todo eso, tu cuerpo tiende a tranquilizarse para poder dar una explicación. ¿Sí? Y entonces lo vas acompañando, vas tratando de que la persona entienda lo que le está pasando. Más que yo le pueda entender, que la persona entienda, porque si esa personita entiende lo que le está sucediendo, lo va a poder expresar mejor y se va a poder entender mejor. Esto es algo que hacemos en psicoterapia. No se trata de que yo te entienda. Sí, obviamente te quiero entender para poder acompañarte, pero es más excelente que te entiendas tú. Es más excelente que tú conozcas tus emociones y que a lo mejor sepas que tú abusas de la reacción emocional de enojo, pero que nunca tocas la tristeza porque fue algo que siempre te reprimieron. O que te dijeron, ríete, pero no te rías tanto porque una persona demasiado alegre da como otro mensaje. Y tú así como de, ¿cuál será ese mensaje? No entiendo. Entonces, ¿qué tal que el mensaje que quieres dar es que estás vivo o que estás viva y por eso quieres reír a carcajadas o quieres hacer algo que te fascina y que todo el mundo se entere? ¿Me entienden? Entonces, si eso nosotros lo fomentamos de manera correcta con creyentes, no solamente vamos a tener creyentes saludables y vamos a tener creyentes que estén dando evidencia de una vida plena, que de acuerdo también a las escrituras es lo que dice, ¿no? ¿Qué le decía un apóstol a una persona más joven? Yo quiero que seas tan próspero así como prospera tu alma. Fíjate la condición que le decía. Quiero que seas tan próspero como tu parte interna, todo lo que está dentro de ti. Y si eso tú le dices a un joven, a una joven, pues claro que le vuelas la cabeza como que depende de qué también esté yo por dentro a cómo también me vea yo por fuera. Y entonces eso los desafía. Y eso es lo que necesitamos, que estemos en lugares que promuevan ese tipo de cosas, que promuevan el hecho de que me interesa que tú estés bien por dentro, no para mí, para ti. ¿Y qué vas a querer hacer? Contárselo a todo el mundo. Decirle, ¿sabes por qué estoy bien? Porque el lugar a donde estoy yendo
se están preocupando por que hable yo de mis emociones y me están enseñando a entenderlas y a veces no sé, pero entonces ahí ellos me ayudan y me dicen que si quiero puedo orar, pero no es una condición de, te sientes enojado, ora, te sientes triste, ora, te sientes alegre, ora. Sí es cierto, no quiero que me malentiendan, sí es cierto que la oración es una respuesta para todo, sí, pero no quiere decir que la respuesta te va a venir así porque estoy tan emocional que entonces me voy a poner a orar y ya, eso se va a resolver. No, hay que ver qué está sucediendo ahí, que probablemente estás llorando porque hay algo que te está lastimando del contexto en el que estás y a nadie se lo has dicho. Y entonces, hasta que le hagas caso exactamente a lo que te está pasando, vas a poder decir qué tienes y entonces vas a querer ir al siguiente paso. No sé si esto les ayuda a tener un poco más de idea de cómo se busca esta salud emocional en este contexto de una congregación. Sí, es algo que a mí me habría gustado mucho, mucho escuchar cuando tenía 15 años, 18 años, que ha sido cuando nos hemos ido, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que tú dices, o sea, nos llega mucho por la cuestión del qué importante es esto, buscar entornos saludables también, y si somos parte de un entorno, verificar que sea saludable y también crear entornos saludables de la misma manera, ¿no? Es algo que me parece súper importante que tenemos que llevar todos a nuestras comunidades de fe y verificar si eso es así o no, lo que tú decías, si en el lugar donde estoy hay búsqueda de justicia o tal vez me piden que guarde silencio ante una injusticia o ante la violencia o de repente si hay violencia dentro de la misma iglesia, ¿no? Como en nuestro caso, identificar todas estas cosas y ver dónde nos permite, el lugar donde nos permiten buscar más a Dios. Me parecería que... Exacto. Ahora, en esto que dices, quiero hacer una acotación para aquellas personas que a veces, o sea, obviamente les cuesta como recibir esto porque pueden decir, bueno, es que la iglesia no es para eso. Volvemos al asunto. Si ustedes quieren regresar a la parte histórica de la iglesia, hace poco acabo de ver un video muy interesante de están estudiando las primeras congregaciones que ha habido en el registro histórico de las primeras congregaciones y encontraron el registro de una sinagoga en donde eh, cuando entran y la están observando, tú dices, esto parece todo menos una sinagoga. ¿Por qué? Y ahí explican que encontraron evidencias de que ahí sucedía mucho más que solamente estar hablando de cuestiones religiosas. Era un centro comunitario a donde, así como se enseñaba a cocinar, se chismeaba, se celebraba, se redarguía, se decía, aguas, cuídense de fulano porque como que ya no anda tan firme en la fe. Es decir, todas esas cosas pasaban en el mismo lugar y yo agregaría esto, y estaba bien. Es decir, no había quien dijera, es que esto no es un lugar para eso. Necesitamos regresar y generar entornos que vuelvan a ser saludables y que entendamos más que una congregación es un centro comunitario a donde de verdad podamos decir que todos y todas son bienvenidos, no importa cuál sea su condición, cómo venga vestido o vestida, cuál sea su forma de hablar, cuál sea su condición, que pueda encontrar su lugar, no que yo le diga a qué lugar se tiene que adaptar, sino que la persona pueda encontrar su lugar y con eso voy a estar matando dos pájaros de un tiro. Voy a promover su salud emocional y espiritual y al mismo tiempo voy a hacer que esa persona diga, ¿por qué estas personas están haciendo esto? ¿En nombre de quién lo están haciendo? ¿Por qué pierden el tiempo aquí? ¿Por qué gastan su tiempo en generar esto? Y se van a dar cuenta entonces de lo que verdaderamente queremos que vean. En cada uno de nosotros vean la imagen de Dios, que en cada lugar vean la imagen de Dios. Y no sé a ustedes, pero esto a mí me conmueve mucho porque es un desafío que seguimos teniendo diariamente. Sí, me encanta lo que dijiste, yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que en las iglesias nos toca el trabajo, o sea,
cuando nosotros somos de iglesia, nos toca como trabajo crear comunidades de fe saludables, pero también familias, ¿no? Yo siempre digo eso, siempre dentro de la iglesia siempre nos hemos llamado hermanos, hermanas, y yo no sé si me lo he tomado muy en serio, pero es esta cuestión de la iglesia como una familia, pero como una familia de verdad, ¿no? Cuando nosotros tenemos reuniones familiares, pues nos sentamos a la mesa y compartimos nuestras tristezas y nuestras luchas y nuestras alegrías, y nuestros hermanos se alegran por nosotros. No estamos, o sea, no creo que en tu familia es como que, bueno, hermanos, pónganse de pie, a continuación el himno nacional, coro general y a cargo de aquí la señora madre. No, o sea, no hay eso, y me parece que tenemos que empezar a trabajar las comunidades de fe de esa manera, ¿no? Con ese tipo de unidad como Cristo tenía. Entonces, Amílcar, muchas gracias por todo esto. Sí, nos has hecho recordar. Sí. Y también pensar, ¿no? Identificar que a pesar de que en este momento yo no me estoy congregando en ningún lugar, es importante crear este entorno, ¿no? Y reflejar que queremos a las demás personas, las amamos, y buscar un espacio donde todos podamos estar bien. Siempre es muy bueno hablar contigo, nos encanta escucharte, te damos muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Esperamos tenerte en los siguientes también. Claro que sí, claro que sí. Y solo agregando algo a lo que acabas de decir, no importa que oficialmente no te estés congregando en ningún lugar, te congregas todos los días. Si tú buscas exactamente qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir la palabra congregarse, lo estás haciendo todos los días. Y recuerda, ¿quién fue el que dijo que precisamente las iglesias no son monumentos de manos humanas? La iglesia eres tú. Y todos los días te congregas. Y todos los días tienes la oportunidad de ser un impacto y de que recibas impacto también. Bueno, esperamos que esto ha sido constructivo para todos ustedes y también que hayan deconstruido algunas ideas. Vamos a seguir analizando temas como este. Y bueno, pueden darle like, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amílcar también tiene la página de Facebook. Amílcar, ¿cuál es la página para que te podamos seguir todos? Se llama Bienestar Integral 2020 en Facebook. También pueden buscarme en otras plataformas como Ami Cohen. Casi en la mayoría estoy hablando precisamente de cuestiones de salud mental y todo eso. Ahorita en TikTok no lo hacía tanto porque entendía que era más como una plataforma, pues más como de diversión, más divertida, pero debido al impacto que está teniendo esta red en otros lugares, lo estoy comenzando a hacer. Justamente acabo de subir un video que precisamente habla de salud mental porque hay un programa aquí de televisión en México que está causando mucho revuelo por, pues ya conocerán ustedes después el contexto, pero por una persona que no está promoviendo salud mental. Entonces, ahí un poco estoy hablando también de eso, pero gracias por preguntarme, pero ahí los espero en Facebook como Bienestar Integral 2020. Otra vez, gracias Amílcar. Siempre es lindo hablar contigo. Bueno. Gracias igualmente, bendiciones hasta Bolivia y ojalá algún día podamos hacer algo, ya sé que ustedes vengan o que yo vaya, pero hacer algo en vivo. Sí. Primero Dios, que así sea. Muchas gracias. Bueno, Amílcar, chao. Gracias. Saludos a todos, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.